Hola, buenos días, bendiciones. Hoy lunes 21 de febrero del 2022. Hoy lunes de apuntes teológicos. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Si usted quiere, por favor, sintonícenos a través de Radio Sintonía 1420 AM acá en Venezuela. Pero a todos los que están fuera pueden sintonizarnos a través de la página web www.radiosintonía.com.be. De 4 a 5 de la tarde estamos en su programa Apuntes Teológicos. Y hoy justamente vamos a hablar de la importancia de lo que pensamos. ¿Realmente soy responsable de mis pensamientos? Y para eso tengo dos invitados muy especiales en esta tarde para trabajar precisamente este tema sobre la importancia de lo que pensamos. También rápidamente quiero decirles que este jueves 24 de febrero vamos a tener nuestro acostumbrado café teológico, un encuentro entre teólogos, estudiosos, estudiantes, miembros de iglesia, pastores y líderes para hablar sobre un acercamiento al periodo intertestamentario, lo que se conoce comúnmente como 400 años de silencio. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió en esos 400 años de silencio o de periodo intertestamentario. Este evento, mis estimados hermanos, es por parte de la Asociación Teológica de Venezuela como parte del plan de erradicar la pobreza bíblica en nuestro país. Es completamente gratuito y va a ser por Facebook Live. Y también nos vamos preparando para el taller sobre liderazgo docente. Este 5 de marzo arrancamos con este taller porque creemos que es importante que el docente sea líder, ya es líder dentro de su aula. Entonces, ¿cómo el docente puede desarrollar herramientas de liderazgo para seguir siendo más efectivo en lo que Dios le ha comentado hacer? Bueno, y en el caso de hoy, a los que se están conectando en este momento, en esta mañana, quiero entonces decirles que hoy nos corresponde de leer de manera sistemática. Hoy lunes 21 de febrero nos corresponde Éxodo capítulo 4, Lucas capítulo 7, Job capítulo 21 y primera carta a los Corintios capítulo 8. Yo particularmente me voy a detener a que veamos primera de Corintios o la primera carta a los Corintios capítulo 8. ¿Y por qué, Pastor Luis, vamos a hablar de eso? Y lo he titulado Elogios a la ignorancia. Y es que lamentablemente, mis estimados hermanos y todas las personas que ven este video, dentro del cuerpo de Cristo desde hace muchos años se ha planteado una guerra entre la fe y la razón. Una guerra innecesaria, una guerra que no existe, unos planteamientos de conflicto entre ambos tópicos que no tienen ninguna razón de ser. Y es que nos hemos acostumbrado a elogiar a la ignorancia. Nos hemos acostumbrado a que mientras más ignorante soy, más espiritual soy. Y es que precisamente muchas personas, no sé con qué intención, han sacado los textos fuera de sus contextos para justificar precisamente todos estos elementos. Como por ejemplo, pastor, yo no tengo que estudiar, yo no tengo que adquirir ningún conocimiento. Cuando yo necesite algún conocimiento, simplemente voy a abrir mi boca y el Espíritu Santo va a traerme las palabras que yo necesito en ese momento. La mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. Y en este caso, en Corintios, si usted está allí en Corintios, capítulo 1, verso 8, se habla precisamente de que el conocimiento envanece. Y es que muchas personas, sin estudiar el contexto, sin entender qué es lo que Pablo quiere decir, a quién se lo está diciendo, cómo se lo está diciendo, con qué intención se lo está diciendo, indudablemente llegan a la conclusión de que no es necesario adquirir ningún conocimiento porque el conocimiento envanece. El conocimiento hace que las personas sean orgullosas, sean las personas, o como Pablo utiliza la palabra en griego, que las personas se infle su conocimiento o su mente, ¿no? Lo primero, hermano amado, que tenemos que notar, porque estamos meditando en su palabra
con el doctor Luis Blanco, lo primero que tenemos que notar es lo siguiente. Dentro del estudio bíblico, y no solamente la lectura, es el estudio bíblico. Gracias, Daniel Etegui, un abrazo para ti, gracias por estar conectado. Una de las cosas que les estoy planteando constantemente, mis estimados hermanos, es que no basta leer las escrituras. Hay que meditar en ellas, hay que estudiar las escrituras para comprender realmente la meditación que es. Lo hemos venido conversando durante todos estos encuentros. ¿Qué es la meditación? Meditar es pensar en lo que Dios me dice a través de su palabra. Entonces, en este capítulo tenemos que pensar qué es lo que Dios me quiere decir a través del apóstol Pablo en este capítulo. Y lo primero que nosotros tenemos que ver, hermanos amados, es que Pablo no está pidiendo que nosotros seamos ignorantes. Pablo no está pidiendo que nosotros seamos ignorantes funcionales, que desechemos cualquier conocimiento. Específicamente, Pablo está hablando de un conocimiento que ya se tiene sobre un tópico, un tema específico en Corintios, y por eso es importante los contextos. Cuando usted y yo entendemos los contextos y no leemos superficialmente, sino que nos dedicamos a estudiar, a investigar, los contextos más importantes que vemos aquí en Corintios es que esta era una comunidad o una colonia griega. Eso significa que su cultura y su pensamiento era un pensamiento greco-romano, o sea, impulsado por la filosofía griega, donde el conocimiento o la sabiduría, la filosofía, el amor a la sabiduría, indudablemente era importante en el quehacer social, económico, político, cultural y religioso de esta comunidad. Ahora, Pablo, entendiendo todo esto, llega a esta colonia, trabaja dentro de esta comunidad, y lo primero que Pablo dice, si usted lo lee detenidamente en la escritura, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Entonces, ahí hay un punto. Indudablemente, en la lectura inteligente de lo que yo estoy haciendo de la escritura, yo tengo que hacer una pausa y entender en esa frase qué es lo que Pablo me quiere decir. Y Pablo me está diciendo: Luis, en cuanto a este tema de los sacrificados a los ídolos, todos tenemos conocimiento. ¿Y por qué Pablo habla de esa manera? Porque las cartas de Corintios son respuestas ante preguntas y necesidades específicas de esta comunidad de fe. Y Pablo, respondiendo en función de esas interrogantes, Pablo dice: todos ustedes saben con respecto al conocimiento de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos. No es algo nuevo que yo voy a hablar con ustedes. Ustedes tienen conocimiento con respecto a esto. Ahora, ¿qué es lo importante que Pablo destaca aquí? Que Pablo dice: aunque nosotros tenemos un conocimiento sobre esto, ustedes tienen un conocimiento sobre esto, tenemos que tener cuidado, porque dicho conocimiento puede ser que cause arrogancia o que cause envanecimiento en nosotros. ¿Cuál conocimiento, Pablo? El conocimiento de lo sacrificado a los ídolos. Pablo en ningún momento me está diciendo: Luis, desecha todo el conocimiento que tú tienes, porque el conocimiento que tú tienes sobre todas las cosas envanece. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo: este conocimiento que ustedes tienen, que yo tengo con respecto a los ídolos, Pablo, ¿y cuál es ese conocimiento? Antes de dar esa respuesta, mis estimados hermanos, es importante que entendamos, y las personas siempre me han preguntado. Yo soy docente universitario, tengo más de 17 años trabajando en la educación teológica en mi país, dentro de institutos protestantes en una universidad católica. Entonces, la gente siempre me pregunta, las personas me preguntan: Pastor Luis o Profesor Luis, ¿el conocimiento es bueno o es malo? Señores, el conocimiento no es ni bueno ni malo en sí. Simplemente el conocimiento es una herramienta que usted tiene y que yo tengo. Ese conocimiento que tenemos lo podemos usar de una forma positiva para edificar a las personas, o de una manera destructiva para, valga la redundancia, destruir a las personas.
Entonces, el conocimiento es neutro, está allí. ¿Quiénes le damos el énfasis al conocimiento? ¿Para lo bueno o para lo malo? El hombre. Usted puede estudiar en un instituto teológico para edificar a su congregación, o puede estudiar en un instituto teológico, en una universidad, para destruir o usar ese conocimiento para destruir a las personas o a la humanidad. Entonces, el problema no está en el conocimiento. Entonces, lo primero que Pablo me dice a mí: Luis, yo le estoy escribiendo a una comunidad de fe que sabe con respecto a lo sacrificado a los ídolos. Pero ese tipo de conocimiento que muchas veces usted y yo tenemos, si no lo sabemos canalizar y usar de manera positiva para nuestros hermanos, esto puede traer consecuencias de autodestrucción y de destrucción para la persona. ¿Cuándo sucede esto, Pastor Luis? Esto sucede cuando el conocimiento que tengo sobre algún tópico o algún tema, entonces me envanece. Es un conocimiento arrogante. Pablo en ningún momento está negando que los cristianos tengan conocimiento. Pablo en ningún momento está justificando a los cristianos a que sean ignorantes funcionales. Pablo en ningún momento está diciendo: ustedes mientras más ignorantes, eso es igual a espiritualidad. Eso no es cierto, mis estimados hermanos. Ahora, ¿qué conocimiento tenían ellos? Vamos estudiando esto parte por parte porque estamos en meditar en su palabra con el doctor Luis Blanco. ¿Qué conocimiento tenían ellos? Número uno, el conocimiento que ellos tenían era que era importante ofrecer sacrificios a los ídolos de acuerdo a sus creencias. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que habían demonios en todos lados, en todas partes. Estoy hablando de los griegos, la cultura grecorromana. Ellos consideraban que habían demonios en todos lugares, en todas partes, y que los demonios constantemente luchaban por penetrar o apoderarse del cuerpo de los seres humanos. Entonces, para contrarrestar esta creencia o esta idea, ellos ¿qué hacían? Ellos tomaban trozos de carne y lo ofrecían a sus dioses, con la intención de que, número uno, recibir el favor de dichos dioses, y número dos, purificar la carne. Entonces Pablo dice: ustedes tienen conocimiento con relación a lo sacrificado a los ídolos. Esta cultura griega lo hace para dos cosas. Uno, pedir un favor a sus dioses, y dos, purificar la carne. Pablo dice: eso que ellos hacen, ustedes saben que esa carne sacrificada a los ídolos, nada nos afecta. Que el sacrificio a los ídolos nada son. Ustedes como cristianos, como comunidad de fe de Corintios, saben eso. Ahora, el problema está, mi estimado hermano, es cómo yo uso lo que sé. ¿De qué manera utilizo ese conocimiento? Y Pablo a su vez dice, y para que nosotros podamos entender, porque estamos en un contexto, ¿qué pasaba con esa carne? Número uno, esa carne era quemada en sacrificio. Esa era su primera función. De esa carne también se le daba un pago a los sacerdotes que ofrecían los sacrificios. Y número tres, el resto de la carne que quedaba se vendía en los mercados públicos. Por eso es que Pablo dice: señores, no tienen que tener temor de lo que se ofrece a los ídolos, lo que es sacrificado a los ídolos, porque los ídolos nada son. Ustedes pueden comer de esa carne sin ningún problema, porque los ídolos no van a causar ninguna situación en sus vidas. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, y ese es Jehová de los ejércitos. Entonces, ese conocimiento que ustedes tienen es valioso. Ahora, el problema está, vuelvo y repito, en cómo yo uso ese conocimiento. Este conocimiento, mis estimados hermanos, de que los ídolos nada son y que podemos comer de lo sacrificado a ellos, eso traía un comportamiento arrogante y una práctica de libertinaje disfrazada de libertad en Cristo, que es lo que Pablo quiere corregir durante toda la carta a los Corintios, que nosotros no podemos perder esa perspectiva.
Pablo quiere corregir justamente en la carta a los Corintios los excesos que cometían los creyentes en esta comunidad de fe. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo nos habla precisamente en Corintios de cómo impartir la cena del Señor, porque habían excesos a la hora de practicar esta ceremonia que es importante para nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Lo mismo está haciendo Pablo con respecto al conocimiento que ellos tienen de la palabra, pero que lo están usando de manera errónea, de manera arrogante, de manera irresponsable, de tal forma que su comportamiento viene a causar problemas en la conciencia de los más débiles. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer? Pablo quiere corregir precisamente el libertinaje de esta comunidad de fe. No está negando el conocimiento, no está diciéndonos a nosotros que no tenemos que tener conocimiento. Pablo nos está diciendo a nosotros que cómo debemos usar ese conocimiento para no convertir el conocimiento en una excusa para el libertinaje que se practicaba en este caso en Corintios. Lamentablemente en nuestro tiempo se utiliza y se saca este pasaje fuera de su contexto para manipular, confundir y oprimir al cuerpo de Cristo. Porque hay líderes que les interesa tener ignorantes funcionales en sus bancas. Les interesa que la motivación de un creyente sea el ser ignorante y no el de amar al Señor con todo su ser, con todo su corazón y con toda su mente. Tu mente, mi mente, tiene que estar al servicio de Dios. Y yo no puedo colocar mi mente al servicio de Dios siendo una persona ignorante. Los de Corintios, mis estimados hermanos, ¿qué hacían? Ellos hacían alarde de ese conocimiento sobre los ídolos para practicar libertinaje, sin importarles de cómo esto podía afectar la conciencia de los demás cristianos. La idea de los creyentes contemporáneos, ahora voy a actualizar o a contextualizar esto, la idea de muchos creyentes contemporáneos en nuestro tiempo, que utilizan este pasaje, lo utilizan y lo sacan fuera de contexto para dos cosas. Número uno, para manipular a las masas, para pretender detener un grupo lleno de fe, pero ignorante de lo que cree. Estimados hermanos, todo lo que usted practique sin tener un conocimiento bíblico de eso es fanatismo. Nosotros tenemos que saber por qué practicamos lo que practicamos, por qué hacemos lo que hacemos. Si no, para la muestra un botón. Todas las cartas paulinas nos muestran, nos instruyen con respecto a nuestra fe. ¿Para qué? Para que, como Pablo dice en Corintios 12, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de estas cosas. Entonces no podemos ser ignorantes de la fe que practicamos. ¿Cómo presentamos defensa? ¿Cómo mostramos nuestra fe a los demás si no podemos explicarla desde el punto de vista bíblico, por supuesto? Ahora, ¿qué pasaba con estos corintianos? La gente de Corintio o los hermanos de Corintio usaban precisamente este conocimiento arrogante y orgulloso de tal manera que ellos practicaban cosas que no eran bíblicas, pero que ellos lo hacían porque decían, bueno, si esto sacrificado a los ídolos nada tiene, nada me afecta, entonces yo doy rienda suelta a mi libertad en Cristo. Eso sigue pasando en nuestro tiempo. Hoy tenemos cristianos que se pueden tatuar, tenemos cristianos que pueden consumir alcohol de manera irresponsable, tenemos cristianos que pueden bailar y no danzar, sino bailar y hacer muchas otras prácticas amparados en su libertad en Cristo. ¿Qué es lo que me está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo me está diciendo, Luis, esa forma de actuar, ese conocimiento que tienes, te lleva a una forma de actuar irresponsable. Y ese tipo de conocimiento irresponsable crea un conocimiento arrogante en el cristiano, sin pensar y sin considerar que sus acciones pueden tener consecuencias en la vida de otro creyente. Entonces,
¿qué podemos llegar nosotros como conclusión de este pasaje? Tienes, hermano, hermana, amigo, amiga, tienes que ser responsable de lo que conoces y no pretender que lo sabes todo. Pablo me está diciendo, Luis, hay muchos cristianos que elogian a la ignorancia, pero el creyente tiene que ser responsable con lo que sabe, con el conocimiento que sabe. Y tiene que ser responsable para usarlo, no de manera arrogante, no de manera que le envanezca, sino de una manera que pueda edificar la vida de otras personas. En otras palabras, mis estimados hermanos, Dios no te llamó a ti ni a mí a ser ignorantes funcionales. No nos mandó a ser hombres y mujeres que despreciemos el conocimiento. Eso es absurdo. Lo he dicho en otros encuentros, en otras oportunidades. Dios no es un Dios de ignorancia. Dios no es un Dios de oscuridad. La ignorancia trae oscuridad. La ignorancia trae autodestrucción. Y Dios no dice eso. Más bien el profeta dice en su palabra, Oseas, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. No perece por falta de unción, no perece por falta de milagros, de prodigios, de señales. No, dice, perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento siempre va a ser nociva para tu salud y para la mía. Y nosotros estamos llamados por Dios para edificar a las almas. Y para eso necesitamos tener el conocimiento real, el conocimiento humilde, no el conocimiento que se siente orgulloso, que se envanece o que utiliza el conocimiento para destruir a los demás. Tanto es así que Pablo en 2 de Timoteo 2:7 dice lo siguiente a su discípulo Timoteo: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Ya va, Pablo, un momento. Pero no resulta ser de que yo sencillamente cierro mis ojos, pido al Espíritu Santo que me traiga a memoria lo que yo tengo que decir y eso es suficiente. No, Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, piensa en lo que te estoy diciendo. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar en lo que Dios dice. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, medita, piensa en lo que te estoy diciendo. Y añade, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. A veces lo utilizamos o creemos que es algo mítico. Que sencillamente voy a cerrar mis ojos y el Señor va a traer todas las cosas a mi mente sin yo estudiarlas, sin yo leerlas, sin yo prepararme. Para que eso que el Señor quiera decirme pueda penetrar en lo más profundo de mi corazón. Hermanos amados, el creyente que tiene más conocimiento debe de tener más amor, ya que el conocimiento se comunica por medio del amor. Todo lo que usted haga, basado en un conocimiento sano, en un conocimiento bíblico, real, con humildad, tiene que comunicarlo con amor, porque ese es el canal para que usted pueda transmitir su conocimiento. El amor edifica, el conocimiento también edifica, siempre que vaya por el camino del amor. El problema, mis estimados hermanos, no es el conocimiento, sino la manera en cómo usamos el conocimiento. Lo podemos usar con arrogancia o por amor. Usted lo decide, no lo decido yo. Ahora, la pregunta de reflexión en esta mañana es, ¿tengo conocimiento? Tener conocimiento no es malo. La pregunta es, ¿cómo uso ese conocimiento? ¿Lo uso para edificación del cuerpo de Cristo? ¿O lo uso para yo ser arrogante, ser vanidoso, envanecerme con ese conocimiento y autodestruir a las personas? ¿Cómo uso el conocimiento que Dios me ha dado y que me permite tener para edificar o destruir a las personas? La decisión es suya, mi hermano amado, pero nunca piense que Dios desea tener comunidades llenas de ignorantes funcionales, porque eso no es la verdad. Dios desea que usted y yo seamos personas
inteligentes, personas capaces de comunicar nuestra fe de manera espiritual y racional para que otros también puedan llegar a los pies de Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.